Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Vamos a comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú, Señor, conduciéndonos en esta noche, en la meditación, en la reflexión de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes y nos muestras el camino a seguir. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los libros de la Biblia tienen un objetivo. Los autores fueron diferentes. En el caso del libro de Lamentaciones, su autor fue el profeta Jeremías. Jeremías fue llamado al ministerio profético, que en realidad era una de esa clase de trabajos que nadie quería hacer en Israel. ¿Por qué nadie quería hacer? Porque generalmente el profeta se enfrentaba a varias situaciones adversas. La primera es que era muy impopular. A nosotros, a todos los seres humanos nos gusta, sabemos que hay gente que no le vamos a caer bien, ¿no? Hay gente que no le vamos a caer bien, pero no caerle bien a todos ya se complica la cosa. El ministerio profético tenía esa característica, incomodaba mucho, fastidiaba, molestaba, y pues nadie lo hacía solamente por una vocación divina. La segunda característica de los profetas es que ellos tenían un mensaje sumamente incómodo, sumamente duro y extremadamente corrosivo. Tampoco le gusta a la gente oír cosas así. A los seres humanos nos gusta escuchar cosas buenas, positivas, y no nos gusta que alguien nos llame la atención y nos diga que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y los profetas, Dios los llamaba para eso. Y Jeremías fue llamado al ministerio profético siendo muy joven. Tendría 17, 18 años y profetizó alrededor de 50, 60 años. Es decir, fue impopular por décadas. Tuvo un mensaje durísimo por décadas. Y él es el autor del libro de las Lamentaciones, que recoge la destrucción del pueblo de Israel, y particularmente la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Israel. Él escribe el libro de las Lamentaciones y lo escribe de tal manera que se considera este libro como un libro de poesía, porque él trata de acercarnos a la experiencia más terrible que vivieron los judíos, que era la destrucción de su templo. Y entonces él lo va planteando, como les dije hace un momento, a través del alfabeto hebreo. La Biblia, debemos de decirlo, y debo insistir en eso, no es un libro que no entendamos. O sea, no fue escrito para que tú digas, lo escribió Dios y lo escribió para que yo no lo entienda, para que no lo comprenda. No, la Biblia fue escrita para que usted y yo la entendiéramos. Y usted me va a decir con justa razón, pero pastor, yo a veces la leo y no la entiendo. Bueno, porque todo estudio es como si yo le dijera la especialidad de los que están en esta hora. Si yo abro un libro de electrónica, pues, y si lo abro a la mitad, pues para mí va a ser una cosa verdaderamente extraña. Y si abro un libro de ingeniería a final, pues voy a decir, ¿quién sabe qué está diciendo este señor? Igual pasa con la Biblia. Si la Biblia la abrimos y no sabemos dónde estamos ubicados, pues nos va a suceder igual. Pero la revelación divina tiene como intención instruir al hombre, enseñarle al hombre. Y en este versículo que acabamos de leer, Jeremías tiene una intención. Jeremías desea profundamente enseñarle al pueblo de Israel qué fue lo que los llevó a esa situación, qué fue lo que los condujo a ese estado, a esa condición. Es decir, el pueblo de Israel no fue diseñado para eso. Dios, cuando llama a alguien, Dios cuando escoge a alguien, o Dios cuando bendice a alguien, no lo hace para después quitarle las cosas, ni para después recriminarle, ni para después sancionarle. Lo hace para que este hombre, esta persona, este pueblo, esta nación pueda ser luz a los demás y pueda reflejar lo que Dios hace en una persona cuando esta persona se conduce de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces Dios no bendice solamente, o no bendice para después quitarnos las cosas, sino nos bendice para que nosotros seamos un testimonio viviente de que Dios existe. Ahora, comenzamos con nuestras diapositivas para que se usen todas las que hacemos. Bueno, bienvenidos todos. Hoy es
domingo 15 de marzo del 2026, 6 años después de la pandemia, aquí seguimos. Nuestro estudio de Lamentaciones lleva por título la serie que estamos estudiando desde hace ya casi, pues ya vamos para 5 meses. Se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. ¿Por qué le he puesto ese título? Le he puesto ese título porque lo que Jeremías hace es dejar un escrito, dejar un testimonio sobre lo que ocurrió en el 500 aproximadamente, en el 580 antes de Cristo. Él ve la destrucción de la ciudad. A Jeremías se le conoce como, bueno, así le conocen algunos estudiantes de la Escritura, le conocen como el profeta llorón. ¿Por qué le conocen así? Porque Jeremías llora. Y yo digo, ¿cómo no llorar frente a la ciudad, a su ciudad amada destruida? Y sobre todo porque él no tenía ninguna culpa. Yo no sé qué sensación, creo que todos hemos experimentado esa sensación, cuando a alguien se le dice, no hagas eso porque te va a pasar esto. No lo hagas, te va a ir mal. O no lo hagas, te va a pasar algo. Y entonces cuando lo hace, uno dice, pero si te dije que no lo hicieras. Y eso fue lo que le sucedió a Jeremías. Jeremías les dijo 30, 40 años. No se los dijo de un día para otro, porque uno puede decir, me lo dijiste ayer y ya pasó hoy. No, se los dijo año tras año, año tras año. Pasaron 5, 10, 15, 20 años. Y les decía yo, Jeremías fue impopular. Y fue impopular sobre todo con los reyes, porque un rey le dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harto con tu profecía. Bueno, porque Dios también le ponía desafíos muy fuertes a Jeremías. Por ejemplo, le decía, levántate Jeremías y párate en el templo. Y dile a todos los que entran en el templo que no me gustan sus ofrendas, que sus ofrendas se me hacen de lo más oscuro, de lo más inaceptable. Entonces Jeremías pues llegaba y se paraba allá y les decía, ustedes, sus ofrendas y sus sacrificios son desagradables a Dios. Y pues la gente se molestaba. Un rey se molestó tanto que lo metió en una fosa séptica. Y ahí lo metió. Ahí estaba, metido en una fosa séptica. Y entonces, imagínense, ya no en un pozo, ya no sino en un lugar así. Y de ahí lo fueron a sacar. Y fíjense, fíjense todo lo que vivió Jeremías, en la desfachatez y en la burla y en la maldad concentrada en este hombre. Todavía le quiso dar de comer ahí. Entonces, todo eso vivió Jeremías, y él escribe el libro de las Lamentaciones para dejarnos un testimonio, para dejarnos un testigo, por así decirlo, de lo que ocurrió allá. Y lo hace para decirnos no solo lo que pasó, sino también por qué pasó. Y ya leímos en Lamentaciones 2.1, es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Lo leo nuevamente, dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies el día de su furor. Si ustedes ponen atención, es poesía, y hay algunas expresiones para referirse a Israel. Le llama la hija de Sión. Es una expresión para referirse a Israel. ¿Por qué la hija de Sión? Porque Israel, Jerusalén, estaba asentada en el monte de Sión. Y una de las maneras para referirse a ese pueblo, a esa ciudad, a esa nación, era decirle la hija de Sión. Si ustedes encuentran otro nombre ahí, dice la hermosura de Israel. El pueblo judío se le conoce como, desde hace casi 3000 años, como Israel. Y así le llamó Jeremías, Israel. Y luego en la tercera línea dice, no se acordó del estrado de sus pies. Cuando nosotros leemos esta frase, implica o tiene, ¿qué es el estrado de sus pies? El estrado de sus pies es el lugar donde los reyes ponían sus pies cuando se sentaban en su trono. Es una especie de banco, y siempre cuando se usa para expresar dónde Dios o donde el Señor establecía su presencia. Ahora, si ustedes ponen también atención en el texto, en el puro texto, comienza hablando de el furor del Señor y termina hablando también del furor. ¿Eso qué significa? Que Dios se enoja. Y esa es una de las razones por el cual el libro de las Lamentaciones no es muy socorrido,
no es muy gustado, no es muy leído, porque nos presenta a un Dios que se enoja. Y no solamente se enoja, sino se enfurece. Y entonces ver a Dios de esa manera no nos gusta porque decimos, pero pues Dios es bueno. De hecho, en México tenemos, no sé si haya otra, en alguna otra nación, pero en México tanto queremos que Dios sea bueno que decimos Diosito. Diosito nos va a ayudar. Y eso pues es una manera de tratar de decir, no te vayas a enojar, Dios. Diosito es bueno, pero la palabra Diosito es contradictoria a la naturaleza de Dios, porque Diosito empequeñece a Dios y Dios por esencia es grande. Dios no es chiquito, pero cuando decimos Diosito, lo hacemos pequeño. Dios es siempre grande. Bien, ahí está nuestro texto. Esta es la letra Aleph en el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene una característica, se lee de derecha a izquierda, a diferencia de nuestro español, que es de izquierda a derecha. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O ya estoy desvariando? No. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y los libros van así se lee. Y la primera letra del alfabeto es la letra Aleph, que es esta que tenemos acá. Es una letra muy interesante. Es como una cruz, pero no tiene la parte que va de izquierda a derecha, sino tiene como unos ganchitos, y hacen la letra Aleph. Esa es la primera letra del alfabeto hebreo que usó Jeremías para el primer verso del capítulo 2. Les decía hace un momento, hay muchos textos de la Biblia que están escritos en acróstico. Por ejemplo, el Salmo 119. El Salmo 119 es un acróstico de las 22 letras, desde Aleph hasta Tau. Y cada párrafo tiene 8 versículos. Por eso es que son 176 versos, los versos del Salmo 119, porque es multiplicar 22 por 8. Y entonces cada una de las letras, cada uno de los renglones aparece con la letra del alfabeto hebreo. Ahora, mucha gente dice, ¿y por qué lo hacían así? Porque antes, hoy tenemos muchísimas ventajas para el aprendizaje, pero antes se tenía que memorizar. Porque debo de decirles que la Biblia se le pusieron capítulos y versículos hasta hace como 4 siglos. Todo el tiempo de los hebreos, antes de Cristo, no tenían versículos. Entonces, ¿cómo encontraban los textos de la Biblia? Memorizándolos. ¿Y cómo se memorizaban fácilmente? Sabiendo que eran acrósticos. Ahora, la memoria jugaba un papel fundamental para los hebreos. Y para auxiliarse, utilizaban, una de las fórmulas era el acróstico. Y otra de las fórmulas era tenerlo de tal manera que pudiera resolverse sin mucho problema. Bien, nuestro estudio de esta noche se llama Cuando la sombra cubre la vida, o cuando una sombra cubre la vida. Ahorita les voy a explicar por qué le puse ese título. Generalmente la palabra sombra lo usamos para muchas cosas, pero generalmente en sentido negativo, porque a veces decimos, no me haga sombra, ¿no? Sino me está haciendo sombra, para decir que una persona, ¿qué está haciendo cuando dicen, me está haciendo sombra? ¿Qué quiere decir? La usamos, pero no sabemos para qué, ¿verdad? O dirá, usted la usa, hermano, porque usted se siente que le hacen sombra. No, usamos esa palabra, o también usamos la palabra parecida, en el sentido de cuando decimos, hay alguna sombra por ahí que me está tratando de, no me deja ver clara las cosas. Es decir, la palabra, si quieren cerrar las ventanas no hay ningún problema, pero si están así está mejor porque el calor está fabuloso. Entonces, esta palabra sombra la va a usar Jeremías con un sentido en que se eclipsó, o en que la luz dejó de brillar sobre la vida de una persona o sobre un lugar. Hay cosas en las que se necesita el sol natural. Por ejemplo, hay plantas que necesitan el sol. Casi todas necesitan el sol, algunas de manera directa y otras de manera indirecta, pero necesitan el sol. Bien, vamos a estudiarlo así. Cuando una sombra cubre la vida, una sombra que derriba y una sombra que provoca el olvido. Vamos a ver estos dos temas, que es derribar y la otra, olvidar. Estamos en nuestra introducción, comenzamos con ella y escribí lo siguiente. Únicamente, hermanos, en este verso se utiliza la palabra hebrea up, que la versión Reina Valera 1960 traduce como oscurecer. Es la única vez en toda la Biblia, más bien en todo el Antiguo Testamento, es la única vez que aparece la Biblia, o que aparece la palabra up, y que significa
que la versión Reina Valera la traduce como oscurecer. Les he explicado, y lo voy a hacer siempre, cómo es que una palabra, su significado puede variar cuando se traduce a la Biblia o cuando se traduce en diferentes versiones. La Biblia tiene una particularidad: el lenguaje humano nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, hay versiones del Quijote como se escribió, y si leemos esa versión no le vamos a entender. ¿Por qué? Porque es el español antiguo. Y lo que ha sucedido es que el español ha evolucionado. El español de la península ibérica, por supuesto que no es el español de nosotros. Si nosotros vamos allá, escuchamos cosas, expresiones, frases, palabras que nosotros no usamos. Por ejemplo, los españoles son muy dados a decirle a los hombres macho, pero así como coloquialmente, macho, ¿no? Y entonces, pues evidentemente tú llegas aquí a México y dices macho, pues te va a caer, no sé, ya saben qué movimiento nos va a censurar, ¿verdad? Es decir, hay expresiones que no. Entonces, cuando llegamos a la Biblia, pues hay palabras que tienen traducciones o que tienen, o que se plantan o que se vierten de una manera distinta. Bien, y les voy a explicar en un momento por qué. Entonces, la Reina Valera traduce como oscurecer. El vocablo ub denota algo denso, nublado, o que oscurece un lugar donde había luz. Y si lo cambiamos de otra manera, podría yo decir, la palabra ub denota algo que se nubla o algo que se oscurece en un lugar que necesita luz. Tuve un amigo que sus papás eran misioneros en Alaska, y Alaska tiene, me platicaba él, una característica bien interesante. En Alaska hay 6 meses de sol y 6 meses de noche. Es decir, ahí a esta hora, supongamos así como está, son la 1 de la tarde. Y la gente dice, ¿cómo que la 1 de la tarde? Si mira cómo está. Porque son 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad. Entonces, y también a veces son las 12 de la noche y el sol está en todo su esplendor. Ahora, pero digamos, el tipo de personas y el tipo de vegetación y el tipo de animales que viven en Alaska están acostumbrados, aunque unas personas no logran bien acostumbrarse. De hecho, en Alaska hay un problema muy grave con la depresión y con todos los problemas mentales, porque pues hay gente que sencillamente, pues imagínense, todo el día estar oscuro. Ok, la palabra ub entonces tiene que ver con un lugar donde había luz y por alguna razón se nubló o se oscureció. En otras palabras, la luz se ve interrumpida por sombras que ya no dejan penetrar en toda su intensidad la luz. Si bien el sol está brillando, una sombra que cubre la tierra no le permite al astro rey brillar en todo su esplendor, y eso provoca que lo que debería de lucir brillantemente está más bien opaco o incluso oscuro, lo que no le permite exhibirse en toda su belleza o majestuosidad. ¿De qué está hablando Jeremías? Jeremías está diciendo al pueblo, el pueblo de Israel se oscureció, se ensombreció, y está usándolo de una manera figurada o de una manera poética para decir lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando decimos o cuando la Escritura dice que se ensombreció, lo que está diciendo es que dejó de brillar, dejó de tener luz. Y entonces, cuando lo entendemos así, cuando decimos que Israel dejó de tener luz, algo sucedió negativamente para ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dejaron de tener el esplendor que deberían de tener. Eso fue exactamente lo que pasó con Israel cuando fue destruido por Babilonia. La ciudad, el templo y el pueblo en general se ensombreció. Eso es lo que acontece con el pecado y la maldad castigada por Dios con un juicio severo, estricto y determinante contra los rebeldes. Es decir, incluso nosotros usamos de manera poética esta frase porque decimos, esa persona, por ejemplo, un deportista que tenía mucho futuro, decimos, su luz dejó de brillar.
era brillante, era muy, muy inteligente, muy hábil, pero se ensombreció. Y eso es lo que está planteando Jeremías. Jeremías está diciendo, la ciudad de Jerusalén, que era la provincia de todas las naciones, que era la ciudad de todas las naciones, llegó a ensombrecerse. Dejó de tener esa luz y ese brillo que la caracterizaban, que la hacían diferente a las demás, que la hacían única y sobre todas las cosas, que la hacían especial. Eso nos lleva a pensar entonces que Dios, cuando elige a alguien o cuando escoge a alguien o cuando llama a alguien o cuando aparta a alguien, lo hace con un propósito fundamental, que es el de que esa persona brille, esa persona resplandezca y esa persona sea brillante en lo que hace, a lo que se dedica o entre quienes está. Y ese es el tema que Jeremías retoma al reiniciar su poema de Lamentaciones, comenzando con la letra Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, y que usa para llevarnos a meditar el gran mal en que estuvieron los judíos cuando los babilonios los trataron con excesiva crueldad. Los babilonios, hermanos, eran sumamente crueles. Cuando leemos lo que hicieron, pues Jeremías relata lo que sucedió en su libro y en el libro de las Lamentaciones. Por ejemplo, en el libro de Jeremías dice que cuando detuvieron al último rey judío, el último rey judío que estaba huyendo, creo que era Sedequías, estaba huyendo y había un pasadizo que habían diseñado de la ciudad de Jerusalén para no cruzar la ciudad y salir por uno de los muros, una de las murallas, y salían así, pero los descubrieron, los alcanzaron allá, y a Sedequías lo detuvieron, iba su esposa, iba él, iban sus hijos, y entonces lo detuvieron, degollaron a cada uno de sus hijos, los degollaron, los mataron, y a él le sacaron los ojos, y así se lo llevaron a Babilonia. Yo digo, cuando leo esa parte de la Biblia, digo, ¿por qué no le sacaron los ojos primero? Y ya no iba a ver que le degollaron a sus hijos, pero era obvio que querían atormentarlo de tal manera que vio que mataron a sus hijos y luego le sacaron los ojos. Eso eran los babilonios. Y entonces, y cuando leemos las Lamentaciones descubrimos que su crueldad no tenía límites. Es decir, estaba yo leyendo, bueno, en estas semanas estoy impactado, impresionado de la crueldad que puede llegar a tener el ser humano, y lo que está pasando con Estados Unidos es de una tristeza infinita, mis queridos hermanos, infinita. Ese pueblo, no sé, no les deseo nada mal, pero lo que está sucediendo es sencillamente cruel, macabro. Hace 15 días, un misil de Estados Unidos derribó una embarcación de Irán, creo que en el mar de Java, por ahí iban llegando ellos y lo derribaron. Y entonces dijeron que habían derribado una embarcación peligrosa, pero después salió a la luz todo, hermanos. En realidad ese era un barco que llevaba puros estudiantes que no iban armados, y que lo que había ocurrido es que habían ido a un concurso a Italia y no iban armados. Y entonces lo que pasó fue que mataron a pura gente inocente, a puros estudiantes. Y dijeron, no, entonces, bueno, uno dice, caray, se equivocaron. Pero luego le preguntan al presidente esta semana que pasa, le preguntan, ¿por qué derribaron eso? Y dice, pues me dijeron, fíjense lo que dice el presidente Donald Trump, dice, me dijeron que, ¿por qué no lo capturamos? Y entonces los que le dijeron, ¿por qué no lo capturamos? Dijeron, no, es mejor derribarlo. Entre risas. Y uno se pregunta y uno se cuestiona, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad o la maldad? Ahora, los babilonios eran crueles. Y lo que le hicieron a los judíos ensombreció a Israel, le quitó el brillo, porque pasaron a ser una nación más de las que los babilonios conquistaban. La realidad, hermanos, se ensombreció. Una expresión que nos ayuda a comprender lo que le pasó a los hebreos. Su brillo se apagó, su belleza se opacó y su grandeza quedó hecha añicos
porque la gravedad de su falta hizo que Dios desatara sobre ellos su furia a causa de sus rebeliones. Dios, hermanos, una y otra vez lo descubrimos en los libros de la Biblia, se refería a Israel como la niña de sus ojos. Se refería a Israel como unos polluelos que el águila los había puesto en sus alas y los había levantado. Y cuando leemos todo lo que Dios hizo por ellos, uno dice, caray, Dios hizo mucho por ellos. Y les dio un lugar que le llamó la tierra que fluye leche y miel. Y les dio muchas cosas, pero ellos llegó a un punto en que dijeron, no nos importa lo que tú nos hayas dado. No, de hecho, no nos interesa. Nosotros queremos vivir sin Dios. Y aquí llegamos a un punto muy importante y muy valioso que debemos de tener en nuestros corazones. Claro que Dios es respetuoso y dice, bueno, ¿no quieres vivir conmigo? Adelante. No hay ningún problema. Puedes hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el pueblo judío tenía un problema. El problema es que ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Cuando nosotros no sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, tenemos cierta justificación, porque no tenemos la manera de decir o de saber o de conocer o de entender si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, los niños a veces pues, no saben si están haciendo bien o están haciendo mal, y uno lo entiende, ¿verdad? Pero ya la gente grande, ahora con el pueblo judío, los judíos sabían perfectamente, porque los judíos desde niños los instruían, les enseñaban el bien y el mal. De hecho, yo siempre he pensado que una definición sencilla de este libro que tenemos aquí en nuestras manos, este libro se puede definir bien sencillo, o de manera muy sencilla. ¿Cómo se puede definir? Como un libro que nos enseña el bien y el mal, nada más. Que nos enseña quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y podemos hacerlo todavía más cercano. Nos enseña si quieres ser bueno o quieres ser malo. Y tú eliges. ¿Quieres ser bueno? Adelante. ¿Quieres ser malo? También. No hay ningún problema. No. ¿Ustedes creen que a veces hay gente que piensa que Dios se va a mortificar porque ellos se rebelen? No, Dios no se mortifica. Dios sigue siendo Dios. Dios no va a cambiar. Dios es el mismo, dice Hebreos, ayer y hoy y siempre. Lo que pasa es que los efectos para la obediencia o de la obediencia y desobediencia, los efectos son para nosotros. Porque una persona que hace mal, pues va a cosechar ¿qué? Mal. Y una persona que hace bien va a cosechar bien. Ahora, el bien es lo que más trabajo cuesta hacer. Porque el mal se hace bien rápido y ni siquiera se tiene que pensar y ni se tiene que no esforzar. El mal es rapidísimo, no tienes que hacer ningún esfuerzo. ¿Ustedes creen que cuando alguien te insulta y le respondes con un insulto, lo pensaste, hiciste un esfuerzo? No, eso no es natural hacer el mal. Lo complicado es hacer el bien, que te ofendan, que te digan de cosas y tú le digas, Dios te bendiga, hombre, nos vemos, que te vaya bien. Y que no le contestes. El mal se construye porque cuando tú haces eso por dentro, estás sirviendo y algo te dice, ¿por qué te dejaste? Contéstale. Si tú también tienes repertorio, tú también tienes ahí para sacar. ¿Por qué? Porque el bien se construye con mucho tiempo. Jeremías entonces describe sobre el estado físico y espiritual de los hebreos una vez que no pudieron hacer nada para detener a sus enemigos, porque ese es el otro problema que plantea Jeremías. Jeremías en Lamentaciones dice que los judíos ni las manos metieron, ni las manos. Y es que ese es el problema cuando nos separamos de Dios. Aunque tengamos, lo ha dicho Jeremías a lo largo de todo el capítulo 1, aunque tengamos todas las cosas para enfrentar a nuestros enemigos, como Dios no está con nosotros, es como si no estuviera. Y a la inversa, a veces no tenemos nada con qué combatir a nuestros enemigos, pero Dios está y Él se encarga. De hecho, el Antiguo Testamento está plagado de ejemplos. Uno de ellos es cuando salen de Egipto. Llegan, están huyendo y Faraón, después de que los dejó libres, dice, ¿por qué los habré dejado libres? Voy por ellos. Y entonces los empieza a perseguir y ellos empiezan a huir y llega a un punto en el que se plantan frente al Mar Rojo. Y todos están ahí. ¿Y dónde van a ir? Si ya viene Faraón y está el Mar Rojo. Y entonces ahí se presenta una gran discusión con Moisés, porque le dicen, para esto nos sacaste de Egipto, para que nos mataran acá. Y entonces Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué hago? Y le dice Dios, tú levanta nada más, tú para. Y se para frente al Mar Rojo y la levanta y el Mar Rojo se abre y pasan ellos.
Y cuando ya van terminando de pasar los casi 600,000 judíos y egipcios que salieron de Egipto, el mar se vuelve a unir y los egipcios mueren ahogados todos ahí. Aunque no tenga, y ellos venían súper armados. El mejor ejército de esa época era el egipcio. Era el mejor ejército. Los hebreos, ¿qué llevaban? Nada, no llevaban ni siquiera un carro de guerra. No llevaban ni siquiera, tal vez alguno llevaría un arco y unas flechas, pero no llevaban nada. Pero Dios los defendió, porque cuando Dios interviene, aunque no tengas nada, pero cuando Dios no interviene, aunque tengas todo. Ahora, Jeremías en Lamentaciones dice cómo oscureció Dios a la hija de Sión. Y así llegamos a nuestro primer punto. Punto 1, una sombra que derriba. ¿Qué sucede cuando Dios oscurece? Cuando Dios ensombrece. ¿Cómo es? ¿Ensombrecer? ¿Está bien así? ¿Ensombrece? ¿O ensombre? Sí, ¿verdad? O bueno, cuando hace sombra, pues, para que no nos metamos en problemas. Una sombra que derriba. El profeta Jeremías escribe el drama de su pueblo diciendo, leen conmigo después de los 2 puntos, ¿se alcanzan a verlo? ¿Cómo dice? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Lo hacemos una vez más, dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Ustedes saben que el libro de Lamentaciones es un libro poético y aquí está usando una figura poética. ¿Por qué está usando una figura poética? Porque dice que la derribó ¿de dónde? Del cielo a la tierra. ¿Ustedes creen que se pueda derribar del cielo a la tierra algo? ¿Y a quién derribó? La hermosura de Israel. Evidentemente está usando una figura poética para mostrarnos algo, para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos enseña cuando dice que del cielo derribó a la tierra la belleza de la hija de Sión, de Jerusalén, de Israel? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que fue una caída grandísima. No, estaba yo leyendo ayer, hay un actor que, son varios actores, ¿no? Que se apellidan Bichir. Uno de ellos es Damián Bichir o Demian Bichir, el otro es Odiseo Bichir y el otro no sé quién, no me acuerdo su nombre, pero son el hijo de Demian o de Damián Bichir se arrojó de un 3er piso y cayó. Y pues un 3er piso, pues todos dijeron, ya se murió. Pero lo que sucedió es que dicen que solamente quedó, la familia publicó un comunicado en el que dicen que está fuera de peligro porque cayó de una manera en que no resultó muy dañado. ¿Qué quiero decir con eso? Entre más alto se cae, si usted se cae de aquí de donde estoy parado para abajo, pues lo más que él va a hacer es darse un raspón tal vez. O si ya tiene mi edad, pues puede ser que pues, sus huesos no resistan y se quiebre algún hueso. Pero de esta altura no es muy fuerte. Pero ya de 2 metros ya empieza a haber problemas. De 3 metros estamos ya en dificultades. Pero de 10 metros, ahora vean de dónde cayó la hermosura de Israel. ¿De dónde cayó? Del cielo a la tierra. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo quedó? ¿Cómo queda alguien que cae de 20 metros abajo? ¿Cómo quedó Israel? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jeremías? Cuando él oscurece o cuando él ensombrece la vida de alguien, lo primero que sucede es que no queda vestigios, no queda rastro de lo que esa persona es, no solamente en el carácter físico. Utiliza la belleza, utiliza el término de la belleza, porque, o utiliza la palabra hermosura, porque si algo nos impacta a nosotros, los seres humanos tenemos una, ¿cómo les diré? Tenemos una inclinación natural a lo que es bello, a lo que es bonito, a lo que es hermoso. Y algo que no nos gusta a los seres humanos, a todos, hay excepciones por supuesto, pero es lo que es feo. Y hay cosas que a nosotros no nos gustan. Entonces, lo que está diciendo Jeremías es que cayó desde el cielo hasta la tierra y perdió ¿qué? Toda su belleza. Y cuando hay algo que no nos gusta o que resulta algo que nos visualmente nos molesta, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos de ver. Hay gente que dice, ay, no, yo no. De hecho, por ejemplo, las redes sociales
las redes sociales ya tienen, algunas, otras no, pero la mayoría tienen, por ejemplo, Facebook tiene ya una especie de pantalla que cubre cuando son actos violentos, y dice abajo, dice, si usted quiere ver este video, le puede dar clic acá, pero le advertimos que es un video de violencia o que puede tener imágenes sensibles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo, oscureció el Señor a la hija de Israel o a la hija de Sión, y lo que pasó es que quedó derribada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarnos con esta expresión? Lo que nos quiere decir es que a veces la belleza, y quiero cambiar el término, lo que es agradable en esta vida se puede convertir en algo sumamente desagradable. Lo que puede resultar, o lo que es lo que puede ser para nosotros algo que nos trae placer, que nos trae gusto, puede convertirse en algo que es sumamente aborrecible. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo judío? Lo que sucedió es que Dios los derribó, Dios los destruyó y Dios los puso en una condición en la que nadie los quería ver. Y eso nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar que Dios cambia las cosas y puede ponernos en una condición en la que a nadie le resultemos atractivo, en una situación en la que nadie nos quiera ayudar, y no nos va a querer ayudar porque le resultamos, simple y sencillamente le resultamos algo desagradable. Yo espero que nunca les haya pasado esto, o nunca les haya ocurrido, y que nunca les ocurra. Hay personas a las que les resultamos desagradables, y hay gente que le resultamos desagradable y hace su mayor esfuerzo por tratarnos, aunque no les caigamos bien, aunque hay algo que nosotros no sabemos que hayamos hecho, pero no les caemos bien y nos tratan y dicen, ok, sí, pero uno percibe que no le caemos bien. Pero hay otras personas que abiertamente ni siquiera nos quieren hablar, nos ven y dicen, dile que no estoy, dile que me fui, o invéntale algo, no lo quiero ni ver, no la quiero ni ver. ¿Por qué? Porque le somos desagradables. ¿Qué es lo que está planteando Jeremías? Jeremías está diciendo, cuando Dios oscureció la belleza de Israel, lo que hizo fue que te volviera despreciable o que se volviera desagradable a la gente. Y cuando eso sucede, tenemos grandes problemas, porque hay cosas que tenemos que hacer en esta vida que requieren la aprobación de la gente, o que requieren la ayuda de alguien. Y entonces es muy difícil, ¿no? Nos sucede mucho en algunas cosas pongo este ejemplo muy sencillo, de la administración pública. A veces tenemos un documento que nada más tienen que decir, ya está bien todo, nada más tienen que decir, ya pues, ahí está la firma o la rúbrica, ahí está ya. Nada más eso tienen que decir, porque todo está bien, pero le caemos mal a la gente. Y nos dicen, venga mañana. Y nos dicen, vuelva después. Y ahí vamos, y ahí estamos parados, estamos sentados, y ahí estamos, ya llegué, dígale que ya llegué, y ahí está uno. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel? Lo que le sucedió fue eso. Fue que Dios los hizo desagradables. Por eso dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Cómo quedó Israel con respecto a su belleza? Quedó sumamente desagradable. En estos últimos días he visto imágenes de artistas cuando tenían 23 años y ahorita que tienen 80. No se parecen en nada. Hay algunas artistas que se han hecho 1, 2, 3, 5, 10 cirugías. Y cuando ya no se pueden hacer cirugías, algunas quedan completamente desfiguradas. Porque, bueno, no les quiero hablar de las cirugías, pero las cirugías, pues lo que hacen es ir jalando la piel, pero llega un momento en que ya eso ya no es posible. Y no les quiero decir de algunos políticos que también se hacen cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque quieren dar un aspecto juvenil, un aspecto así como que de chavorrucos, ¿no? Fue una caída estrepitosa, parecida a la que padeció el maligno, que fue arrojado del santuario del Señor por su ambición e insano, debe decir. No sé qué le pasó aquí al pastor, estaba ya muy apurado, puso insano. Bueno,
pastor no merece su bono de productividad este mes por este error garrafal. Por su ambición e insano deseo de ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Cuando nosotros leemos cómo fue que cayó el maligno, dice, derribado fuiste del lugar donde estabas. Es decir, Dios, ahora esto es lo interesante, esto es lo interesante, no se cayó solo, no se tropezó solo, no lo aventó otro. ¿Quién fue el encargado de derribarlo? Dios. Y esto es lo estrujante, porque Dios dijo, pues vas para abajo. No dijo, ¿cómo va a caer? ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a quedar? No dijo, te vas. Y eso es lo sumamente preocupante. Por eso es que el libro de las Lamentaciones es muy aleccionador, porque nos enseña que Dios sí ama, amén, nos ama, pero también cuando se enciende su ira, Él no tiene ningún empacho en decir, está bien, así quisiste vivir, así quisiste estar, te derribo. Y ahí sí, no quisiéramos eso. Eso nos deja claro que eso nos deja en claro que Dios, la grandeza del pueblo judío, quedó estropeada, maltratada y maltrecha por la rebelión contra el Señor, que les dio todo a cambio solo de obediencia. Y ellos, en lugar de honrarlo, profanaron la tierra que Dios les dio como bendición. Es decir, Dios tiene muchísimas bendiciones para nosotros, tiene por doquier bendecirnos. Pero cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, yo te doy la espalda, no me interesan tus mandamientos. Dios dice, está bien, no hay ningún problema, te respeto, pero vas a pagar las consecuencias. Ahora ustedes dirán, ¿y a poco Dios es Dios actúa como si estuviera resentido, como si estuviera lleno de rencor? No, porque lo que nos sucede ni siquiera nosotros nos los buscamos. Es decir, el castigo que Dios envía, a veces nos los buscamos nosotros mismos. Es decir, Dios ni siquiera va a actuar. Nosotros mismos nos vamos a buscar la forma en que Él nos va a castigar. Nos queda claro que en ocasiones no valoramos el privilegio que tenemos con el Señor y descuidamos lo que hemos recibido por cosas sin valor. Es decir, Dios, los bienes que Dios nos da, hermanos, son bienes que son tan imperceptibles a veces que no los valoramos. Por ejemplo, ¿qué nos da? Nos da paz. Nos da paz. Estar tranquilamente en tu casa. Él nos da paz, nos da alegría. Son valores que yo no puedo ir a la farmacia del ahorro y decirle, o al similar, decirles, denme por favor 1 kilo de tranquilidad, 1 kilo de alegría. No, esas cosas no se compran y Dios las da. Pero nosotros las cambiamos, las canjeamos por cosas que pues, a nosotros nos gustan, como los niños, ¿no? A los niños a veces le dice uno, te regalo estos 500 pesos y estos 2 mangos. O quieres de esta bolsa de dulces. ¿Qué agarran? Los dulces, ¿no? Y los seres humanos así somos. Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero nosotros la canjeamos por cosas que no tienen valor. Equivocadamente pensamos que lo que tenemos es por nuestra capacidad o por la fortuna o por la suerte, cuando en realidad proviene de Dios, y cuando lo perdemos es cuando descubrimos nuestro error. El verbo derribó que usa Jeremías es estremecedor porque se trata de una acción de empujar o tirar para hacer caer a alguien, y en esta situación fue Dios quien tomó esa decisión y quien la ejecutó. Es decir, como dije hace un momento, Dios decide tirarlos. Punto 2 de nuestro estudio, ya vamos terminando, una sombra que provoca olvido. Al final del verso que meditamos en esta ocasión, descubrimos que Dios se olvidó hasta de una parte de sus derechos en esta tierra o en la tierra de Jerusalén para demostrarle a Israel que Él es Dios, y cuando se trata de sancionar lo hace y nos deja consternados. ¿Por qué? Porque leemos la última parte del verso. Dice así: y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su
furor. Léanlo conmigo. Y no se acordó. Y no se acordó del estrago de sus pies en el día de su furor. Fue tan grave el pecado del pueblo israelita que Dios hizo a un lado el hecho de que la ciudad de Jerusalén era considerada el estrado de sus pies, el lugar de su presencia, el monte santo que él mismo había elegido para hacer su residencia en ese lugar. Es decir, los judíos tenían, cuando Jeremías les decía que Dios iba a destruir Jerusalén, ellos decían: ¿cómo va a destruir Jerusalén si aquí está su casa? ¿Cómo va a destruir esta tierra si este es su monte santo? Jeremías, estás loco. Jeremías, estás diciéndonos cosas que no son verídicas. Caray, hasta sí nos invadió hasta el papel. Jeremías les habló una y otra vez, y ellos, su argumento fue ese, que Dios no podía destruir su tierra, pero la destruyó. Eso nos debe dejar muy en claro y nos debe hacer entender que Dios puede pasar por las cosas que Él mismo creó cuando se trata de aplicar su justicia. Porque el libro de Jeremías nos lleva a estas dos consideraciones. A nosotros nos encanta, nos fascina, a los seres humanos, creyentes e incrédulos, hablar del amor de Dios. Nos encanta. Todos los versos que tienen que hablar con el amor de Dios nos gustan, nos fascinan, nos encantan, pero el amor de Dios está en este nivel, y en ese mismo nivel está su justicia. Dios es amor, pero también es justicia. ¿Qué es lo que aplica primero? Lo primero que aplica es su amor. Y lo aplica una vez, y lo aplica otra vez, y no se cansa él de aplicar. Pero llega un momento en que tiene que aplicar su justicia. Y entonces el texto que acabamos de leer dice que destruyó el estrago de sus pies, se olvidó del estrago de sus pies. Y esta es una de las cosas más lamentables que puede suceder en nuestras vidas, cuando Dios se olvida de nosotros. No sé si les ha ocurrido, pero hay cosas que en esta vida no debemos de olvidar, que son básicas, ¿no? Básicas. Cuando las personas se vuelven grandes, tienen graves problemas. Uno de ellos es problemas mentales como el Alzheimer, que les hace olvidar absolutamente todo. Hay algunos que olvidan hasta comer. Y hay otra enfermedad muy parecida al Alzheimer, que es la demencia senil, también donde ya no se acuerdan de ni quiénes son, ni qué hacen. Yo tenía un amigo que su papá tenía ese problema, y un día me llamó, me dijo: Porfirio, ayúdame a buscar a mi papá. Le digo: ¿qué pasó? Dice: es que él ya tiene este problema que le estoy diciendo, y salió solamente con su truza, sin zapatos, sin nada, así se fue, porque ya se le olvidan las cosas. Traigo ese ejemplo porque Dios también se olvida cuando tú te olvidas de Él. Si tú te olvidas de Él, Él te va a decir, es como cuando dejamos de ver a una persona, ¿verdad? Por años, hasta cuando nos paramos decimos: si eres tú, fuimos compañeros en la primaria. Bueno, ustedes pueden tener compañeros de primaria, uno ya a esta edad, pues ya, a ver si los encuentra uno, ¿verdad? Pero se olvidan las cosas. Y aquí lo que está planteando Jeremías es que Dios se olvidó. Dejó de tener presente. Claro, esa es una forma poética también, porque Dios no tiene una mente como nosotros. Pero lo que está diciendo es que ya no los consideró. Vean todo lo que produce cuando Dios ensombrece, cuando Dios oscurece, derriba y hace olvidar. Jeremías dejó este testimonio para el pueblo de Israel, y lo dejó también para nosotros, para que tengamos consideración y siempre actuemos con Dios de manera, lo honremos, de manera respetuosa, y que lo hagamos siempre con todo el temor y con toda la reverencia. Leen conmigo el verso que leímos esta noche, por favor, lo voy a poner en la pantalla. Hoy estudiamos nuestro texto que dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.